Bienvenidos a esta charla que vamos a estar teniendo sobre Ho'oponopono. Obviamente primero voy a procurar darles información acerca del Ho'oponopono, de que lo vayan conociendo si no es que lo conocen, o entendiendo mejor algunos conceptos muy importantes dentro de Ho'oponopono. La verdad es una herramienta muy buena, es una herramienta muy interesante, pero desafortunadamente, como todo, porque ese es un tema que yo la verdad sí traigo atravesado, en el sentido de que a la conciencia la estamos volviendo como un recetario de cocina. Haz el paso 1 y luego haces el paso 2 y luego haces el paso 3 y vas a obtener un resultado. Ojalá en el ser humano todo fuera así de fácil. O sea, vamos a dar los pasos y sigue estos pasos y automáticamente este será el resultado, ¿no? Que es básicamente en una ciencia. Pero el ser humano tiene muchas variantes, tiene muchos elementos que le influyen. Entonces, definitivamente es una conversación que yo tengo con una persona que yo estimo mucho, que fue mi alumna, que es muy conocida en el método en el mundo de la enseñanza de la cosmetología, aparatología y todo ese tipo de cosas, que es Jessie Villa. Y entonces con ella platicábamos mucho este tema de por qué a la conciencia le estamos quitando conciencia. No nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo y entonces nada más repetimos las fórmulas. Y Ho'oponopono, creo yo, mi percepción, tal vez ustedes tengan otra distinta, pero desde mi percepción, Ho'oponopono se ha vuelto simplemente como un mantra que tienes que repetir, que es perdóname, gracias, lo siento, te amo, que de hecho yo lo tengo aquí en el lugar donde yo acompaño o donde yo doy acompañamiento a las personas que me lo solicitan, que vienen a consulta. Yo lo tengo visible para mí, ni siquiera para ellos. Yo estoy sentada enfrente de este letrero que yo tengo aquí. Y entonces lo manejamos nada más como este mantra, ¿no? Como, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y lo puedes estar repitiendo horas, pero ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Por lo tanto, no puedes obtener ningún tipo de resultado. El Ho'oponopono se puede utilizar en muchísimas cosas, ¿sí? El Ho'oponopono lo puedes aplicar a cualquier tema que se te pueda ocurrir. Ahí lo puedes meter, lo puedes usar, lo puedes repetir. El problema es que, otra vez, o sea, si no lo sabemos usar, pues no va a funcionar. ¿De dónde viene Ho'oponopono para los que no lo saben? Ho'oponopono es un método que viene de Hawái y es usado por un doctor, o es donde se vuelve muy famoso, por un doctor que apellida Lin. Y él se caracteriza por ser un psicólogo que fue llevado a un pabellón a trabajar con pacientes psiquiátricos que estaban internados por ser criminales. Entonces, una de las características de esta situación cuando él llega allí es el que toda la gente que entraba a trabajar a ese pabellón a los 2 meses se iba, a los 3 meses se iba y nadie soportaba quedarse ahí. Entonces, Lynn dijo, ok, acepto el trabajo, yo me quedo. Y la peculiaridad de él fue que él pidió los expedientes de los enfermos. Y él se quedaba en su oficina trabajando con los expedientes de los enfermos y nunca salió a verlos, nunca los atendió. En muy poco tiempo pasaron muchas cosas muy interesantes. ¿Qué fue de lo que pasó? Una de las cosas que pasó fue que la alta rotación de personal que había en ese lugar se acabó. O sea, la gente se empezó a quedar, empezó a estar más animosa, a sentirse bien ahí trabajando. Otra de las cosas que pasó fue que los criminales que ahí estaban, que muchas veces eran incontrolables, muchos de ellos estaban medicados, tenían que tenerlos incluso encerrados o agarrados porque eran gente muy violenta, empezaron a cambiar
empezaron a cambiar su comportamiento, empezaron a manifestar otro tipo de conductas, muchos de ellos dejaron de estar medicados. Para no hacerles un cuento largo, el pabellón desapareció. Y todo gracias al trabajo de este psicólogo. Lo que él hacía es que estudiaba la ficha del preso y enseguida, y aquí viene lo importante, enseguida él miraba hacia su interior. Eso es lo que él hacía. Miraba hacia su interior con el fin de ver lo que había en él, que había creado aquel comportamiento, aquella violencia, aquella enfermedad. Y entonces eso es lo que provocó este como milagroso cambio, ¿sí? Entonces, a raíz de ahí, pues obviamente el Ho'oponopono empieza a tomar mucha fuerza, pero hay mucha gente que lo usa y no pasa nada, mientras que habrá otra gente que tenga muy buenos resultados. Y lo que nosotros queremos aquí es que haya efectivamente buenos resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Ho'oponopono? Ho'oponopono es un método que es, como les decía al principio, capaz de llegar a borrar hasta las memorias ancestrales y significa regresar a estar en lo perfecto, o también podría traducirse como esta parte de corregir un error, o también la parte de hacer lo correcto. Eso significa Ho'oponopono, ¿ok? Entonces, aquí hay dos términos muy importantes que tenemos que entender. Uno, lo que es la total responsabilidad. O sea, para que a ti te funcionen las 4 palabras de Ho'oponopono y que después se puede llegar a simplificar a solamente 2 palabras, tienes que asumir total responsabilidad de los actos, de lo que piensas y de lo que sientes. Y hace un momento yo estaba en una terapia con un chico que ha venido conmigo a que le dé acompañamiento ya durante algún tiempo, y hoy se sienta y me dice, y digo, qué bueno que me lo dijo, porque entonces me permite como tener esta información como de primera mano y poderla compartir con ustedes. ¿Qué es lo que me dice? Él me dice, ¿sabe qué, doctora? Dice, cuando yo venía con usted muy al principio y usted me hablaba de que yo asumiera la responsabilidad, yo no lo lograba entender. O sea, yo decía, es que soy responsable, ¿sí? Pero dice, pero hoy lo entiendo. Y él hizo una sustitución de palabra que en este momento yo te la quiero compartir, porque nos va a ayudar como a empezar a asimilar lo que te quiero transmitir el día de hoy, y que sería un fundamento de trabajo de Ho'oponopono, ¿sí? Que es lo que te estoy diciendo, total responsabilidad. O sea, cuando yo les digo responsabilidad, primero lo que entendemos es que tú eres responsable. Y lo primero que me dicen, sí, yo soy responsable, yo cumplo con mi trabajo, hago mi tarea, me levanto temprano, me porto bien, mantengo a mi familia, cuido a mis hijos. Sí, sí, soy responsable. Sí, eres responsable en ese aspecto. Pero cuando estamos hablando de asumir la total responsabilidad, nos estamos refiriendo a que te des cuenta de que tú eres creador de aquello que estás viviendo. Y ahí es donde ya a nadie le gusta. O sea, ¿cómo? O sea, yo voy a ser el propio creador de mi pobreza, yo voy a ser el propio creador de este jefe patán que me tocó, yo puedo ser el creador de esta enfermedad, yo puedo ser el creador de que el dinero se me vaya de las manos o que la gente me robe, es que a mí me acaban de robar, es que cómo me vas a decir que yo me estoy creando tal o cual situación. Entonces, pues sí, la realidad es esa. Entonces, cuando lo vemos, lo primero que hacemos es como brincar, ¿no? Y decir, no, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Pero no es así. ¿Por qué? Entonces voy a volver al ejemplo de él. Entonces, él sustituyó la palabra y entonces me dijo, ahora yo me doy cuenta de que tengo la culpa. Y yo le digo, no es culpa, o sea, no tenemos culpa.
Pero me dice, no, es que sí. Y yo le vuelvo a decir, es tu responsabilidad. Me dice, no, es mi culpa. Le digo, ok, a ver, ¿por qué me dices que es tu culpa? Él habla de una relación de pareja. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Es mi culpa el haberme metido en tantos problemas con esta persona, porque si yo de un inicio no hubiera tomado esta relación que yo sabía que no era lo que yo quería y yo la tomé, entonces es mi culpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Pero aparte, pues resulta de que ella me engañó, ¿ok? Le puso el cuerno. Entonces, le digo, y me dice, y ya me doy cuenta de que yo tuve la culpa porque no escogí a la persona correcta. Le dije, pero si nos vamos un poquito más atrás, ¿dónde iniciaste eso? ¿En dónde empezó? ¿A quién fue? A la persona que tú engañaste y tú le pusiste el cuerno. Y entonces se pone y piensa y se queda un rato y me dice, tuve una novia a los 17 años, una muchacha bien, de buena familia, que me quería mucho, sus papás me querían mucho, ella me trataba muy bien y yo la engañé. Allí él está creando lo que después está cosechando. O sea, si tú entiendes la ley del karma, la ley de la cosecha y la siembra, la ley del boomerang, como tú quieras, también se aplica en esta parte, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con todo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Ho'oponopono, es importantísimo que tú tengas la capacidad de asumir una total responsabilidad de aquello que te esté pasando y empezar a buscar dónde lo originaste. Si te robaron, es porque tú has robado. Si te defraudaron, si te fraudearon, si tu empresa no levanta, si no estás en el puesto que tú quieres, si no vives en la casa que te gustaría, hay que empezar a ver en dónde se originó ese pensamiento. Y entonces aquí viene otro reto bien interesante o una prueba muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que no podemos encontrar el origen de esto. A lo mejor yo no he hecho nada en mi vida como para provocarlo, por ejemplo, ¿sí? O yo digo, bueno, es que yo nunca he robado a nadie, o es que yo nunca he hecho tal o cual cosa, o yo siempre he sido muy, muy responsable en mi trabajo, muy comprometida, administro muy bien mi dinero, hago las cosas de la mejor manera posible y resulta de que no me va como yo creo o pienso que me debería de ir. Y entonces aquí vienen la influencia de lo que serían las memorias. Sí, las memorias. ¿Qué quiere decir? Información que tú guardaste y grabaste en tu subconsciente por algo que tú pudiste haber hecho, sentido o vivido dentro de tu experiencia de vida, que es de cuando tú naciste o desde el momento en que tú, sí, ahorita vamos a poner como experiencia de vida primero, desde que tú naciste hasta el día de hoy. Y entonces, a base de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo ciertas ideas, las has metido a tu subconsciente y tu subconsciente viene a regir lo que tú estás cosechando afuera, ¿sí? Entonces, pueden ser las experiencias de vida y es parte como de la búsqueda, ¿no? Pero luego también ocurre otra cosa bien interesante. Nosotros traemos memorias en el ADN, o sea, memorias que nos han sido heredadas por nuestros ancestros a través de nuestros genes. Y nosotros tenemos ciertas creencias porque nos las heredaron. Y entonces ahí es donde la cosa se complica, porque ya no nada más me toca
identificar las memorias de vida que yo tengo en este momento, mis experiencias de vida que yo tengo de la vida que llevo recorrida en la vida, sino aparte yo tengo que tomar conciencia y darme cuenta de que yo puedo estar influido por las memorias cargadas en mi ADN. Pero a eso le tenemos que sumar las memorias almacenadas en tu alma, ¿ok? ¿Cuáles son las memorias almacenadas en tu alma? Tenemos que partir de la idea de que tú has vivido muchas vidas, ¿sí? Te guste, no te guste, lo creas o no lo creas, creo que cada vez hay más información, incluso científica, de investigaciones, de hechos documentados, de fenómenos que se están presentando, en donde podríamos decir que podemos entrar y salir de este hilo de vida único, nos conectamos y nos desconectamos N cantidad de veces, y todas esas experiencias se han cargado en tu alma. El alma contiene la información de vidas que yo he vivido. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes un problema de hígado graso. Todos los problemas de salud relacionados con hígado tienen que ver con tema abundancia, con tema dinero, con haber pasado hambres. Y entonces tú dices, no, pero si yo nunca he pasado hambre, es más, o sea, en mi casa siempre ha habido mucho alimento. Ajá, puede ser una memoria ancestral. Entonces, todos nosotros, todos los que estamos parados ahorita viendo este live, o todos los que estamos aquí sentados viendo este live, todos hemos tenido familia que ha pasado guerra, todos. Todos nosotros venimos de nuestros orígenes, vienen de familia que ha pasado hambre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos cargada esa memoria. Entonces, nuestro hígado graso tiene la función, o el colesterol, por ejemplo, el exceso de colesterol, tiene la función de producir mucha grasa. ¿Y sabes para qué? Para que no pases hambre, porque no sabes cuándo vas a volver a comer. Pero eso tú dices, no es cierto, yo como 3 veces al día, pero tu subconsciente no. Y tú traes una memoria que viene activa a lo largo del tiempo por tu cadena de ADN. Y entonces tu hígado empieza a producir grasa de más porque te está protegiendo como para evitar esos periodos largos de no recibir comida, tú tengas que comer dentro de ti mismo y es tu grasita para que te la puedas comer, ¿sí? Para que no te mueras de hambre. Entonces tenemos un programa que se ha instalado. Si a eso le sumamos que nosotros vivimos en una vida pasada en donde resulta que vivíamos en una aldea donde el alimento escaseaba, entonces yo también tengo esa memoria que a un determinado momento de mi vida se reactiva y entonces el subconsciente que no es capaz de discernir entre pasado y presente e incluso futuro, entonces dice modo supervivencia y empezamos a generar grasa. Sin ton ni son, ¿sí? Modo supervivencia, tema dinero. Si nosotros tenemos un ancestro al que mataron por tener dinero o por robarlo o fue alejado de la familia por tener una cierta posición económica y porque no les daba un centavo, entonces tú tienes la herencia o tú tienes el programa de no tener dinero porque si tienes dinero te mueres. Entonces no puedes tener dinero. Y es un programa. Todos estos programas, todas estas memorias adquiridas, o sea, nosotros recibimos información de 2 maneras. Una,
Una manera de recibir información es a través de nuestras experiencias de vida, que como ya te estoy diciendo, son experiencias de vida actuales, de esta vida que estás viviendo, de vidas pasadas, o bien también puede ser información heredada, ¿ok? O información que viene en nuestra alma, que hemos aprendido en otras vidas, o información divina. Son las dos únicas formas que nosotros tenemos de recibir información. Pero ahí te va el problema con la información divina. Si no tenemos el hueco para recibir la información porque estamos llenos de memorias, no podemos conectar con la información divina. No podemos conectar con la inspiración. La fuente está llena de creatividad, está llena de novedad, está llena de capacidad de inventar y de reestructurar muchísimas cosas. Entonces, pero si yo estoy llena de un montón de memorias, ¿cómo voy a poder tener la capacidad de conectar con la fuente divina? Entonces, necesitamos vaciar. Y el Ho'oponopono lo que hace es ayudarte a vaciar, a sacar toda memoria. Cuando tú estás lleno de esta información que heredaste, que adquiriste, que viviste y la integraste en tu subconsciente, un subconsciente incapaz de emitir un juicio, el subconsciente no emite juicios. El subconsciente es completamente inocente, o sea, no dice, esto es bueno y esto es malo, esto sí lo debes de hacer o esto no lo debes de hacer. No, o sea, el subconsciente dice, esto me sirvió para sobrevivir, entonces se está repitiendo una situación como la de antes, que es parte de lo que nos pasa, por ejemplo, cuando te pones a dieta, o sea, empiezas a someter a tu cuerpo a un grado de inanición. O sea, le bajas la comida, le quitas la grasa, le quitas el azúcar, haces un montón de cosas en donde el cuerpo dice peligro, 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 vamos a pasar un periodo de hambruna, vamos a empezar a guardar todo lo guardable para no morirnos de hambre, y ¡pum!, se detona la memoria y automáticamente se detonan todas las funciones en tu cuerpo. Lo mismo con dinero, o sea, por ejemplo, te llega una cantidad que tú no estás acostumbrado a recibir y si tú traes una memoria de que tener dinero significa muerte, entonces dices, peligro, peligro, mi vida está en peligro, estoy recibiendo una cantidad de dinero que yo no debería de recibir, entonces se detona la memoria, te viene un gasto que no esperabas y el dinero se va, te lo roban, lo pierdes, haces una compra tonta. El caso es que te deshaces de aquello con singular facilidad y lo dices, ¿cómo estuvo que lo hice? ¿Por qué lo hice así si yo ni siquiera quería hacerlo así? Porque el subconsciente lo único que tiene de claro es que te va a dar información que tú tienes que procesar o te va a dar la información necesaria para sobrevivir, porque ya lo aprendió, es como un almacén de datos, ¿ok? Y aquí viene la mente consciente. La mente consciente es la que te va a dar la capacidad de discernir entre lo que tú quieres quedarte y mantener y lo que ya no te sirve y quitarlo, ¿sí? Entonces, eso es parte del trabajo de Ho'oponopono. Es quitar todas las memorias y llenar el hueco que estamos haciendo porque va a quedar un agujero, ¿sí? Energéticamente hablando, pues va a quedar un agujero que tenemos que llenar con algo mejor. Hacer cambios, y aquí sí quisiera hacer mucho hincapié en esto, como les estaba diciendo, la conciencia la estamos volviendo como un recetario. Ah, bueno, mira, entonces tú vas a hacer esto y entonces vas a repetir 3 veces al día, lo siento, gracias, te amo, perdón, bueno, perdóname, lo siento, gracias, te amo, perdóname, lo siento, gracias. Lo vas a repetir en la mañana, en la tarde y en la noche durante 40 días y todo va a cambiar. No, no es cierto. No es cierto. Primero tienes que tener conciencia de lo que vas a hacer. Después vas a tener que asumir la total responsabilidad de aquello que tú quieres arreglar. Como este chico, cuando él entendió que él había hecho daño a alguien,
por su comportamiento y cuando tiene la capacidad de asumirlo en su totalidad y darse cuenta que él ha sido el creador de ese daño que ahora él está cosechando, es cuando el mantra le va a funcionar. Mientras no. Vas a hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Vas a decir, bueno, pues voy a pedir perdón, ni sabes por qué, pero tú vas a pedir perdón. Y vas a dar las gracias y vas a decir te amo y no vas a saber ni a quién le estás diciendo el te amo, si a Dios, si a la divinidad, si a ti, si a no sé, a quién le estás pidiendo perdón, al que le hiciste el daño, a Dios, o sea, nos hacemos como que muchas bolas, ¿no? Cuando nosotros buscamos cambios, y esto es bien importante entenderlo, nosotros estamos compuestos en 95% de energía, 5% de materia. Toda la materia que hay en el mundo cabe en una pelota de tenis. La materia, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, del salto cuántico, cuando yo hablo de mi terapia cuántica, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es identificar los átomos más gordos echados a perder, en donde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes botaron todos los electrones del lugar y hay unos que están muy inflados, muy enfermos, muy desordenados y esos son los que volvemos a acomodar, ¿sí? Entonces, yo les digo, no te vuelvas o no quieras ser perfecto o no quieras con un solo ejercicio resolver absolutamente toda tu vida. Tenemos que identificar los átomos más gordos y esos o más desajustados, más hinchados por estar todos descompuestos, por haber sacado los electrones de su lugar y esos volverlos a la normalidad, ¿sí? Entonces, cuando tú vuelves a la normalidad a algo, cuando tú vuelves, diría Grigori Grabovoi, a la norma divina, a esta parte, a este punto cero del Ho'oponopono, a este corregir el error, las cosas automáticamente, como por arte de magia, se resuelven. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que entender y aceptar porque así es. Cuando tú corriges el error, tú no necesitas hacer nada afuera porque se corrige todo solo. Entonces, ¿dónde está el problema o dónde está el atorón? En que tenemos que identificar los átomos que traes más desordenados. Muchos escritores que hablan de Ho'oponopono dicen, lo tienes que hacer incansablemente. O sea, tienes que estar borrando y borrando y borrando memorias. Y es muy lógico, porque si tenemos un 95% de energía y tenemos millones y millones de células que han grabado todas las memorias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿se imaginan la cantidad de memorias que tenemos? O sea, son millones y millones y millones de memorias. Entonces dicen, tienes que estar continuamente, gracias, perdóname, gracias, lo siento, te amo, o gracias, te amo, y ves a alguien y gracias, te amo, y vas a no sé dónde y gracias, te amo. O sea, es empezar a buscar. Entonces, esas búsquedas, la verdad, en mi experiencia, no se pueden hacer solos. O sea, necesitamos a alguien que nos espejee, alguien que nos ayude a ver las cosas desde un ángulo diferente. O sea, esos libros de autoayuda son muy buenos, pero si no los logras aterrizar, si no los logras integrar, si no hay cambios, si no hay saltos cuánticos, solamente es una información que está ahí ocupando un lugar que no te está sirviendo de nada. Porque cuando tú das un salto cuántico hay cambios. Hay un cambio en algo que tú dices, ay, eso yo no lo hacía, o yo no reaccionaba así, o yo no pensaba así, o me está yendo de esta manera, sin siquiera tú hacerlo de manera consciente. Ahí es el verdadero salto cuántico. Por eso a veces cuando dicen, vamos a dar el salto cuántico, yo digo, ok, pues vamos dando el salto cuántico, o sea, porque además cada persona tiene su historia. Gracias por haberme acompañado. Les deseo muy buenas noches y que puedan encontrar el motivo suficiente para querer cambiar
y borrar todo aquello que los llena de basura y de mal entendimiento y se puedan conectar con la inteligencia divina. Cuídense mucho.